Muchachos, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos los invitados el día de hoy. Hasta el momento tenemos 15 conectados. Esperamos que en el transcurso del conversatorio se vaya conectando más gente. Bueno, esta actividad de conversatorio interuniversitario se está dando a través de 3 universidades, de la Universidad Austral, de la Universidad San Sebastián y de la Universidad de Santo Tomás, 3 universidades de la ciudad de Valdivia. Y surgió esta iniciativa como forma de crear nexo entre los estudiantes de la carrera de Kinesiología sobre temas que son relevantes para nosotros como estudiantes y también para los egresados. El día de ayer ya se dio el primer conversatorio sobre un tema sumamente interesante que tenía que ver con los campos clínicos, donde tuvimos apreciación de parte también de los asistentes en la parte final, incluso de un estudiante de La Serena, así que muy contento por eso. Y el día de hoy el tema que nos convoca es el razonamiento clínico y para ello tenemos 3 invitados de las 3 universidades que les acabo de mencionar. Desde la Universidad Austral tenemos a Alejandro Macaya. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Matías, súper bien, gracias. También tenemos desde la Universidad de San Sebastián, tenemos a Sebastián Gutiérrez. Hola, Seba. Hola Mati, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. También tenemos desde la Universidad de Santo Tomás a Morelia Frías. Hola, Morelia. Hola Matías. Bueno, así que sin más que decir, para la parte introductoria, nada más dejar los invitados para los conversatorios que vienen los días siguientes. El día de mañana tenemos un tema de mujeres dentro de la kinesiología, que ahí va a estar moderando Carla Carmona con 3 invitadas, una charla completamente de mujeres, así que muy interesante también. Así que comenzamos con las preguntas, ¿qué les parece? Vamos en primera instancia con Alejandro, continuamos con Sebastián y termina Morelia. Recuerden que tenemos 3 minutitos para responder y yo les voy a indicar ahí con la manito cuando les queden los 30 segundos, ¿vale? Vale, súper. Bien, muchachos. La primera pregunta dice, ¿qué es, según tu punto de vista, el razonamiento clínico? ¿Cómo lo has desarrollado a lo largo de tu formación desde la evidencia científica y o experiencia clínica? Eh, bueno, el razonamiento kinésico y clínico principalmente es algo súper importante y dentro de la kinesiología, sinceramente yo creo que es como el punto más importante de la redundancia que hay que tratar y perfeccionar a medida que uno va avanzando en todos los semestres, sobre todo con la práctica clínica. Creo que es donde más uno pule como esta habilidad propia que uno tiene como estudiante y, con la evidencia científica uno lo puede relacionar, pero sin embargo no siempre va a ser como se menciona de repente en algunos papers, ya sea por distintas poblaciones, distintos tipos de estudios, o las intervenciones que uno fuera a realizar y dónde las va a realizar y con qué población uno las va a realizar. Entonces, de esa manera, el razonamiento es donde se pone en juego, y tú tienes que tener como la capacidad de poder decir, puedo hacer esto, no lo puedo hacer, hasta dónde puede llegar mi paciente, cuándo puedo yo de repente sobrepasar algunos límites o cuándo yo tengo que ser cauteloso de acuerdo a medida y a medida que voy avanzando en mi plan de entrenamiento, ya sea, o de educación con el paciente, y más que nada, algo así podría ser cómo se pudiese aplicar el razonamiento clínico y kinésico en la práctica con los pacientes. Bien, Alejandro, gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con Sebastián. Sebastián, cuéntanos cuál es, según tu punto de vista, qué es, perdón, según tu punto de vista, el razonamiento clínico y cómo lo has desarrollado desde el punto de vista de la evidencia científica y también de tu experiencia clínica. Eh, bueno, desde mi opinión, el razonamiento clínico es lo que nos permite tomar las decisiones en la clínica y está asociado también con la reflexión. A mí me interesó mucho participar de este tema porque yo hablé este semestre con mi profe guía justamente de este tema y leí un paper que hablaba de los tipos de reflexión y hablaba de que nosotros los estudiantes en práctica, bueno, y todos los kines, existen 2 tipos de reflexión, que es la reflexión en acción, que es cuando estamos delante del paciente, y la reflexión posterior a la acción,
que es la autoevaluación que nosotros hacemos posterior a la sesión. Es decir, después de tener la sesión con el paciente, nosotros nos autoevaluamos nuestro desempeño, nos podemos percatar de nuestros errores para así poder modificarlos y en la próxima sesión poder cambiarlos. Pero lo más difícil es estar consciente cuando estamos frente al paciente. En este sentido, el paper hablaba de que esta acción, esta reflexión en acción, es como tomar conciencia de nuestra propia conciencia. Es decir, tener control sobre lo que se está pensando, sobre las acciones que vamos a tomar y tener control sobre nuestras decisiones. Y esto igual es súper difícil para nosotros que somos inexpertos y nos falta igual quizás más práctica en este sentido, porque hay otros factores que cobran más relevancia, como por ejemplo, cuando nos sometemos quizás a un campo clínico nuevo, generalmente vienen el nerviosismo, o cuando hay un paciente que habla demasiado y no sabemos cuándo cortarlo. Todo eso son dificultades que en realidad siempre van a estar, pero como somos inexpertos, nos vemos enfrentados a situaciones nuevas que nos ponen nerviosos y nos sacan de la concentración frente al paciente. Entonces yo creo que es un buen ejercicio tratar de estar conscientes, de tener autocontrol sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones a medida que vamos evaluando. Y el otro punto, ¿cómo se ha desarrollado o cómo lo ha desarrollado? Yo creo que en ese aspecto los profesores cumplen un rol fundamental. Por lo menos a mí, donde más lo he visto evidenciado es cuando voy a mis prácticas clínicas. Yo salgo de la práctica y está el profesor haciéndome el feedback de mi desempeño. Yo creo que es súper importante también de que haya una distancia que quizás sea más corta entre profesor y alumno. Yo creo que mientras más confianza haya, mejor se va a tomar las críticas del profesor, y esta conversación de la evaluación de mi propio desempeño, yo creo que va a ser mucho más provechosa cuando hay un profesor que está abierto a primero escuchar tu percepción de tu rendimiento y después, obviamente, uno estar abierto a escuchar la percepción de él. Pero si el profesor tiene esa actitud, encuentro que es mucho más provechosa y más efectiva que un profesor que ponga, digamos, esa lejanía entre alumno y profesor. Por lo tanto, yo creo que la evidencia científica puede servir en lo teórico, pero es la práctica lo que más nos va a ayudar. Bien, gracias, Seba. Vamos con Morelia. Morelia, ¿qué es, según tu punto de vista, el razonamiento clínico y cómo lo has desarrollado desde la evidencia científica y también desde tu experiencia clínica? Cuéntanos. Bueno, todo comenzó, yo creo, con todos los años de preparación que tenemos, y llegar a un momento nos tocó el ramo de razonamiento clínico en sí y empezar a ver que todos los conocimientos como materia que habíamos adquirido durante todos esos años cobró importancia. Empezamos a ver a relacionar nosotros mismos, nuestros compañeros, a darnos cuenta, no todo lo que pasé, toda la materia que vi, no fue en vano, ahora la estoy relacionando, puedo reconocer patrones de enfermedades. Y comenzar, yo creo, una parte principal, la primera es como los casos teóricos que a uno le entregan, donde uno empieza la capacidad de empezar a ver los patrones de algunas enfermedades, pero son como muy perfectos estos casos. Ya cuando nos enfrentamos a la práctica clínica en sí, empezamos a ver que cada persona es un universo totalmente diferente. Entonces, ya sabemos a lo mejor que la fisioterapia que ocupábamos para tal paciente ideal, en ese caso clínico teórico, para nuestro paciente real, no es efectiva, no la podemos aplicar, y ahí es donde tenemos que empezar a buscar información, todo lo que ya teníamos en nuestra mente, para poder dar una buena atención a este usuario, que es totalmente diferente a otro. Y igual, el nerviosismo, como decían los chicos al principio, al evaluar, uno como que es muy, muy cuadrado a veces y no sabe controlar al final la situación. Así que, no, yo creo que lo principal es manejar muy bien la teoría, muy toda la parte teórica, para después ya empezar a complementarlo con estas otras habilidades blandas que uno va desarrollando a medida que se va enfrentando a los usuarios. La práctica clínica es lo más importante. El 40%, pongámosle que sea lo teórico, y el 60% es totalmente lo que uno va experimentando en las prácticas clínicas. Eso. Bien, Morelia. Vamos entonces con la segunda parte, la segunda pregunta. La segunda pregunta dice:
¿cuáles son tus herramientas metodológicas desde el razonamiento clínico al momento de abordar a un paciente en la etapa inicial, es decir, en la etapa evaluativa, sin todavía involucrar el tratamiento? Vamos con Alejandro. Matías, bueno, por lo menos en la Universidad Austral, a nosotros siempre nos han mostrado y nos han inculcado, por decirlo así, un modelo que es de la apta, ya, a seguir, en donde consta principalmente de seis fases. Pues la primera de examinación, evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención y resultados, ¿ya? En cada una de estas etapas nosotros tenemos que ir siempre reevaluando al paciente debido a los cambios que se van generando desde que comenzamos nosotros a realizar la examinación. Un día puede estar bien, un día puede estar mal, un día puede estar con algo mejor que otro día, entonces de acuerdo a eso nosotros vamos modificando nuestro proceso de evaluación y además vamos nosotros también modificando nuestro enfoque hacia dónde nos vamos a dirigir. A veces hay cosas que son, son cosas que de repente no podemos tratar como tal cuando hay, por ejemplo, hay algún trauma psicológico debido a alguna, no sé, por ejemplo, accidente que sufrió la persona y después está en rehabilitación, o hay algún proceso depresivo. Entonces hay cosas de repente que nosotros al evaluar nos podemos dar cuenta y podemos rescatar, en donde podemos decir, esta paciente tiene tal cosa, y de acuerdo a esto nosotros vamos a seguir evaluando o para un futuro tratar. Entonces nosotros en la examinación al menos, parte y lo más importante que nosotros podemos realizar es la anamnesis, ya donde se divide con una anamnesis remota y próxima. La remota es todo lo que se generó hace unos años atrás y la próxima es lo más reciente o por lo cual llega el paciente. En donde una buena anamnesis principalmente lo que te puede dar son grandes datos y en donde tú puedes encontrar y donde tú puedes enfocar netamente tu intervención en un futuro. Así que por esa parte una buena anamnesis puede ser una de las herramientas más importantes en este proceso para poder, como les decía, poder generar una buena intervención a un futuro y lograr una buena adherencia al tratamiento o una buena comunicación con el paciente, que es súper relevante en estos casos poder uno depositar la confianza en ellos. Una responsabilidad que uno tiene es lo primordial para poder lograr lo que uno quisiera en común con el paciente, que en este caso sería el objetivo a cumplirse. Bien, Alejandro, muy buena respuesta. Vamos a continuar con Sebastián. Seba, cuéntanos un poco cuáles son tus herramientas metodológicas desde el razonamiento clínico al momento de abordar a un paciente en la etapa inicial, es decir, en la etapa evaluativa. Dale a Seba. Ya. Bueno, nosotros allá en la San Sebastián, o al menos cuando yo di el ramo de razonamiento clínico, utilizamos el modelo de la CIF. Es un modelo biopsicosocial que describe la situación de salud, donde describe las disfunciones. Bueno, este modelo viene después de la evaluación y viene antes de los objetivos. Entonces, según tus hallazgos, tú describes las disfunciones, las actividades que el paciente las actividades que están limitadas producto de la condición de salud de ese paciente, la participación en la sociedad que también se ve limitada, por ejemplo, que la persona no puede ir a la iglesia o alguna actividad que la persona haga, y también factores como ambientales y personales. Por lo tanto, trata de englobar un modelo biopsicosocial en vez de un modelo quizás más estructuralista. Bueno, uno de los métodos que yo aprendí este año también es tratar de que mis objetivos se fundamenten en mis hallazgos clínicos. Por ejemplo, si yo en mi objetivo tengo mejorar fuerza de glúteo medio, por poner un ejemplo, la idea es que yo lo justifique diciendo que yo en mi evaluación pude ver que al evaluar fuerza, por ejemplo, pillé debilidad glúteo medio, después al hacer una prueba específica, no sé, un Trendelenburg, pillé también debilidad glúteo medio, o que, por ejemplo, el paciente hizo una sentadilla y ese fue un valgo dinámico, por lo tanto hay una insinuación de que podría ser el glúteo medio, y de esa forma yo puedo justificar mis objetivos en base a lo que yo pude encontrar en mi evaluación. Yo creo que eso es súper importante
el hecho de ir asociando cada uno de los ítems de la evaluación para que tengan una coherencia. Yo creo que eso igual me entrega harta seguridad en que mis objetivos están bien planteados cuando tienen un hilo conductor, por decirlo así. Y yo creo que eso es súper importante también, adaptarse a las necesidades del paciente. Por ejemplo, si le pido, por ejemplo, una evaluación funcional y el paciente es mecánico, le voy a pedir, por ejemplo, que haga sentadillas, o sea, que haga que se agache, por ejemplo, que es un gesto que él quizá en su vida cotidiana lo hace constantemente. Entonces la idea es como irse preguntando si lo que estoy haciendo está bien o si debo modificar algo, dependiendo del paciente que tengo enfrente. Así que, como dije anteriormente, es súper importante estar concentrado y tener control sobre mis decisiones y las ideas que yo voy pensando durante mi evaluación, y dejar un poco quizás los otros factores que nos pueden sacar de esa concentración. Bien, Sebas, muy completa tu respuesta. Vamos a continuar con Morelia, sobre cuáles son tus herramientas metodológicas al momento de abordar a un paciente en la etapa inicial. Dale nomás, Morelia. Bueno, lo principal en la anamnesis es poder controlar la situación. Yo creo que es la parte más importante y que a todos nos cuesta al principio, que es poder controlar a este usuario que está como muy ansioso de contarnos todas las cosas que le están pasando. Entonces, poder encaminar esta entrevista es bastante difícil al principio, pero después cuando ya uno lo vuelve una conversación, algo mucho más ameno, los usuarios logran entregarse mucho más y nos entregan muchos más detalles que nosotros necesitamos, porque necesitamos saber quién es esta persona, qué hace, en qué trabaja, si tiene redes de apoyos o no, tiene problemas psicológicos, cuál es el ambiente en su casa. Necesitamos saber muchas cosas para que nuestro tratamiento sea el más efectivo para esta persona y saber si vamos a lograr una efectividad o que el paciente logra adherirse a nuestro tratamiento igual. Entonces, lo más esencial es nuestra anamnesis, a practicar nuestras habilidades blandas y después ya empezamos a aplicar, ya haciendo nuestra toda anamnesis bien hecha, ojalá, recabando todos los datos posibles, aplicamos SIF, que ya viene a darnos un panorama mucho más amplio y como que nos ordena las ideas. Tenemos a lo mejor una ficha que nos dice muchas cosas, pero no logramos como saber o ordenar todas estas ideas que tenemos de esta persona. Y la SIF nos viene a ordenar de esa forma. Nos viene a decir, mira, esta persona tiene una alteración de la anatomía o de estructuras anatómicas. Después nos viene a decir, oh, tiene limitaciones. ¿Qué limitaciones encontraste tú en tu anamnesis? Ah, encontré limitaciones de la marcha o de las actividades de la vida diaria, instrumentales. Y después, participativa. Chuta, ¿en qué le afecta a mi paciente? Porque todos ponemos nuestros objetivos a veces reintegrar a la vida laboral o a la vida social. Pero ¿le afecta eso o no a nuestro paciente? ¿Es eso lo que quiere? ¿O eso le afecta esta patología a él? Después empezar a ver cuáles son las barreras. ¿Tiene barreras estructurales su casa, el ambiente donde vive, la comunidad en la que vive? ¿Cuáles son los facilitadores? ¿En qué nos podemos apoyar nosotros para poder enfocar nuestro tratamiento? No, ¿sabes qué? Tiene una red de apoyo súper grande, o por ejemplo, no, en el colegio en el que va lo apoyan mucho. Y después ya otros factores que son personales, donde vamos a poder enfocar, oye, no, nuestro paciente no está muy animoso, ¿qué podemos hacer para animarlo? O no, ¿sabes qué? Es súper entusiasta, es proactivo, quiere saber más. Entonces, el ASIF para mí fue encontrar la herramienta más fácil para mí porque me engloba, me ordena las ideas, me hace ver un panorama mucho mejor de la persona a la que yo voy a atender y mediante eso poder generar el diagnóstico y después mi objetivo específico, viendo qué es lo que necesita realmente la usuaria tratar. Eso. Bien, Morelia, gracias por tu respuesta. Vamos, muchachos, con la pregunta número 3. Bueno, antes de pasar a la pregunta número 3, me gustaría agregar algo con respecto a todo lo que ya han hablado, de que, bueno, según mi apreciación, según mi punto de vista, la etapa evaluativa no es que sea una etapa inicial
o que se pudiese ordenar tan fácilmente en la etapa inicial o al comienzo, sino que es dinámica y al momento de tratar nosotros también estamos evaluando y según los cambios que vaya teniendo la persona, lógicamente que nuestro tratamiento también podría variar. Así que vamos con la pregunta número 3, que dice: ¿cuáles son las principales barreras que has identificado en el proceso de razonamiento clínico al momento de abordar a un paciente independiente de la patología que presente? Vamos con Alejandro. Bueno, dentro de las principales barreras que uno se pudiese encontrar en la clínica es las ganas del paciente de querer tratarse como tal, de querer mejorar, de poder recuperar ciertas habilidades que por algún motivo o patología se pudieron haber perdido o se pudieron ver afectadas de cierta forma. La motivación es otro factor súper importante en donde igual depende de la red de apoyo, de la situación que esté pasando esa persona, ya factores como por ejemplo la vida laboral, la familia, todos esos aspectos emocionales van a influir en las ganas y en la motivación del paciente a querer superar ciertas barreras de repente. También hay diagnósticos médicos, por ejemplo, que de repente son muy tajantes, no sé, por ejemplo, no sé, tienes hernia lumbar y probablemente no vas a poder volver a caminar o poder volver a jugar. Y sin embargo, la evidencia actual más reciente te dice que eso no es tan así, que se puede reabsorber el núcleo, que se puede tratar, etcétera, etcétera, y donde tú dándole una noticia tan simple como eso, ya motivas al paciente, sus expectativas de recuperación, sus ganas, su motivación de seguir adelante van a aumentar considerablemente. Ojo, siempre y cuando el paciente pueda realizarlo. También hay que ser cautelosos en eso y para eso vamos a tener nosotros nuestra evaluación, examinación que día a día nos va a ir dando resultados, ya sean positivos o negativos, en la evolución del paciente. Y además, por ejemplo, las barreras, como mencionaba antes Seba, si no me equivoco, el poder interaccionar con el tutor ya a cargo de nosotros, porque hay tutores en todas partes que son más tajantes, hay otros tutores que son flexibles, ya en donde de repente por ser estudiante puede que te miren en menos o pueden que digan cómo no pueden saber esto, y ahí es donde, por ejemplo, el tutor es el encargado de decirte, no, ¿sabes qué? Por esta parte no vas bien, pero si tú te enfocas por este lado quizás te puede ir mejor. Ya la interacción con el tutor va a ser clave para que uno después, al momento de trabajar y de poder tratar a un paciente, sea más efectiva, cuando te depositan la confianza para poder realizar ciertas intervenciones o evaluaciones y de esa manera uno pudiese ir mejorando y además perfeccionando lo que es el tratamiento propio del paciente, superando todas las barreras que se le pudiesen haber puesto ya o se pudo haber cruzado por alguna patología o alguna disfunción del movimiento como tal, o alguna patología, ya sea cualquier tipo de patología en general. Bien, Alejandro, súper. Vamos ahora con el Seba. Seba, ¿cuáles son las principales barreras que has identificado en tu proceso de razonamiento clínico al momento de abordar a un paciente independiente de la patología que esté presente? Las principales barreras que me sacan de mi razonamiento, como dije anteriormente, yo creo que es la inexperiencia que tengo. Creo que es mi principal barrera porque hay factores que, como dije anteriormente, siempre van a estar. Por ejemplo, el hecho de exponerme a una situación nueva, a un campo clínico nuevo, me pone nervioso y lleva tiempo adaptarme. Entonces, bueno, si el campo clínico donde voy, la gente es buena onda, es flexible, me va a costar menos, pero si es un campo clínico hostil, obviamente que se hace más difícil concentrarse en lo que está pasando. Lo mismo que cuando tienes un tutor acá al lado, como hablaron en el conversatorio de ayer, de que hay algunos compañeros que el profesor está aquí al lado mirando lo que estás haciendo, también obviamente desconcentra de tu evaluación y de tu razonamiento. Y también yo creo que las personalidades de las personas, igual es súper difícil lidiar con eso porque uno no está acostumbrado a ver a tantas personas durante un día con diferentes personalidades, personas quizás más conversadoras, donde va a tener la dificultad de cortarla en algún momento, y eso también te va a sacar de tu concentración.
o personas quizás más apáticas, que quizás no tienen muchas ganas de hacer ejercicio o de desarrollar la terapia, y también tienes que ocupar tus habilidades blandas para ganarte la confianza de ellos. Son como factores que te van sacando de tu concentración, pero yo creo que se van manipulando o se van tomando de mejor forma a medida que tienen más práctica. Se van haciendo menos ruido, por decirlo de alguna forma. Yo personalmente, cuando tuve mi práctica en medicina interna, una de las primeras, siempre recuerdo esa ocasión porque ahí fue cuando me salí de mi ser. Había una señora, un adulto mayor, que estaba desorientada. Y yo la primera pregunta que le hice fue, ¿dónde estamos? Y la señora queda mirando para los lados, pero con una cara como descolocada porque no sabía dónde estaba. Y yo lo que debería haber hecho es decirle que estábamos en el hospital de Valdivia y darle la información, pero en ese momento yo me puse muy nervioso, me nublé, y lo primero que atiné fue a preguntar lo siguiente que tenía memorizado, que era la fecha, ¿en qué día de la semana estamos? Y ahí la señora como que colapsó. Y bueno, ahí se tuvo que meter la profe a explicarle en que estábamos en tal día, en tal fecha, y yo mal, pues mal. Después le quise destapar levantar la camisa para poder para poder palpar el abdomen, y recuerdo que la señora me sacó de un palmazo las manos y me dijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este chico? Y le dijo a la profe, y yo de nuevo descolocado, porque no sabía qué hacer. Entonces ahí la profe volvió a ayudar y a sacarme de esa situación incómoda. Y en esos momentos yo no razonaba, yo no estaba en mis 5 sentidos. Entonces es bueno autocontrolarse y calmarse un poquito en esos momentos, porque no son soluciones que yo creo que están a la mano. Yo creo que hace falta quizá respirar un poco y tener más control sobre las decisiones que uno está tomando. Bien, Seba, gracias por tu respuesta. Yo creo que son momentos que a lo mejor todos hemos pasado por ahí. Y por ahí también vi conectada a la profe Caro Núñez, así que le mando un gran saludo de ahí de medicina interna. Vamos con Morelia. Morelia, ¿cuáles son tus principales barreras que has identificado en el proceso de razonamiento clínico al momento de abordar a un paciente? Yo creo que lo principal es el vocabulario. Cuando recién uno comienza, está acostumbrado a hablar con sus compañeros como con vocabulario muy técnico, y te enfrentas a un usuario que no conoce las palabras o que no sabe cómo... Y claro, llevarlo como un vocabulario más accesible, a que uno se dé a entender mejor, porque uno a veces uno se traba y no le salen como las palabras como más fáciles para que la otra persona comprenda. Yo creo que ese es el vocabulario, lo más importante. No sé, yo creo que, como contando como anécdota, nos ha pasado a muchos en MU, por ejemplo, que uno hace la anamnesis y le pregunta si ha tenido cirugías y te dicen que no. Después pasa a la siguiente pregunta y te dicen, ¿has estado hospitalizado? Y te dicen, sí, me operaron de aquí, de aquí, de aquí. Y te dicen, pero ¿cómo, si ya le pregunté si había tenido alguna cirugía? Y no, y te contestan no, po. Pero uno va haciendo otras preguntas y te acaban contestando lo que te había contestado que no. Entonces, como no me di a entender, no. Entonces, yo creo que esas partes como habilidades blandas que uno tiene que desarrollar son esenciales. Y lo otro es controlar la ansiedad de los usuarios, porque tenemos lista de espera gigantesca. Entonces cuando te ven, te tratan como de atacar y de decirte que por qué no los atendieron, que estaban hace no sé cuánto tiempo en la lista de espera. Entonces uno queda así como nuevo, chuta, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? Po? Entonces, la técnica que me enseñaron era que cuando veía a un usuario así como muy exacerbado, dejarlo como que bote, que diga todo lo que necesita decir, para después ya, como cuando ya se calmó, poder comenzar a realizar las evaluaciones y todo. Pero eso es lo más complicado, darse a entender y controlar la situación. Porque uno nerviosa al principio, el usuario igual, entonces no, se arma una catarsis ahí. Eso. Bien, Morelia, gracias por tu respuesta. Vamos con la cuarta pregunta, que dice, ¿cómo has desarrollado tu razonamiento clínico en este periodo de pandemia que ha sucedido a nivel mundial? ¿Qué aspectos positivos ves en todo esto?
Vamos con Alejandro Macaya. Bueno, la verdad es que ha sido bastante complicado. Yo alcancé a pasar por unas franjas el año pasado, ya así que por ende llevamos meses sin ver a un paciente, cliente, como quieran llamarlo, y la verdad es que es complicado porque al fin y al cabo actualmente nosotros como vamos aprendiendo es mediante casos clínicos, la gran mayoría de las veces, en donde si bien es lo más cercano que se pudiese tener, tampoco es lo más favorable para poder aprender. Ya, porque como delante decían, probablemente en Internet uno pudiese encontrar en la evidencia algún caso perfecto, ya, y uno lo pudiese traspasar perfectamente a un caso clínico. Porque, por ejemplo, de repente te dan datos X, bla, pero uno sabe que mediante la observación, cómo llega un paciente, cómo uno lo ve en el transcurso de la sesión, va a ser totalmente distinto a de repente cómo ellos te relatan, cómo se sienten y todo eso. Entonces, eso es como lo más, por decirlo así, defectuoso que pudiese tener este proceso de pandemia en cuanto al aprendizaje y razonamiento clínico y todo el tema que se relaciona como con la intervención propiamente tal. Entonces, al fin y al cabo, no se puede pedir más tampoco porque no vamos a poder tener más acceso a un paciente en estos tiempos de pandemia y solo queda esperar y seguir estudiando más que nada, seguir buscando casos clínicos, seguir leyendo la evidencia, la literatura para poder seguir aprendiendo y el día de mañana cuando volvamos a las prácticas, ya sea internados, franjas clínicas, ya estar lo mejor preparado al fin y al cabo para ver qué hacer con esos pacientes. Entonces, eso más que nada. Bien, Alejandro, gracias por tu respuesta. Vamos ahora con Sebastián. Seba, ¿cómo has desarrollado tu razonamiento clínico en este periodo de pandemia? ¿Y qué aspectos positivos ves en todo esto? Yo creo que es difícil desarrollar el razonamiento clínico sin estar frente al paciente. Yo creo que el resolver casos clínicos ayuda, pero no están las dificultades que uno tiene cuando está delante de una persona. Es lo mismo que hablaba antes de estos factores o estos ruidos que no podemos controlar a veces por la inexperiencia. Pero creo que tenemos el tiempo a nuestro favor para poder seguir aprendiendo en este periodo, tratar de seguir estudiando lo que nuestras falencias. Y bueno, y ayer escuchaba una charla del profe Edison que hizo contigo también, Mati, donde hablaba de tratar de escuchar a las personas. Yo creo que eso es un buen ejercicio que uno puede hacer en casa. Tratar de que cuando te estén conversando, tratar de estar atento y de entender lo que te están hablando, porque finalmente eso también es replicable en la clínica al momento de hacer la anamnesis. Yo por lo menos retengo muy poca información cuando me hablan en cualquier conversación y una preocupación para mí que el día de mañana me pase eso en la clínica cuando tenga que hacer una entrevista. Entonces creo que eso es algo replicable que uno puede hacer en la casa cuando te estén contando algo, tratar de entenderlo. Y también he estado leyendo, que era algo que no hago mucho, y creo que también ayuda a eso, la lectura creo que también es un buen aliado para poder mantener la atención y la concentración en lo que estás leyendo. Y otro tips que dio el profe Edison, que fue bastante bueno, fue cuando uno, por ejemplo, se está lavando las manos, preguntarse qué es lo que estoy haciendo y con quién estoy, que tiene que ver con estar presente en ese momento, porque muchas veces funcionamos de forma automática y vamos haciendo acciones que en verdad no estamos pensando y de las cuales no somos conscientes. Y yo creo que el estar consciente de las acciones que vamos realizando como durante el día, también es algo que se replica en la clínica cuando nosotros evaluamos o cuando teníamos que escuchar al paciente. Así que esas prácticas por lo menos he estado haciendo en este periodo de pandemia. Y bueno, igual en este periodo también es notable, yo creo, la cantidad de material informativo que uno puede obtener, la cantidad de en vivo
o de diferentes charlas que se están dando de forma gratuita, yo creo que hay que aprovecharla y espero igual de que esto se mantenga cuando pase la pandemia. Bien, Seba. Muchas gracias. La verdad que coincido en muchos aspectos con lo que tú decías. Y vamos ahora con Morelia sobre cómo has desarrollado tu razonamiento clínico en este periodo de pandemia, qué ha sucedido a nivel mundial y qué aspectos positivos ves en todo esto. A lo mejor nos podrías contar de tu experiencia en telerehabilitación, así Sí, que eso dale nomás, mismo. Morelia. Sí, nos tocó un gran desafío que nos dijeron bueno, empezó como en abril ya porque estaba todo muy en la nebulosa, alcancé a ir una semana a campo clínico y después estuvimos como en la incertidumbre y qué iba a pasar con nosotros. Se empezó a moldear por la universidad que íbamos a tener telerehabilitación y todos quedamos así como, ¿será tan efectivo? ¿Será bueno para los usuarios? ¿Iremos a tener convocatoria o no? Me tocó, comencé y el desafío era hacer la evaluación. Ya la anamnesis ya era algo más que se podía hacer por videollamada, pero ¿y el examen físico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo evalúo cosas sin tocar al paciente? Uno está muy acostumbrado a palpar, a hacer pruebas especiales, a mucho contacto físico. Y el no poder hacerlo fue un desafío, poder ver, chuta, ¿cómo lo hago? Ya, pero tengo que tener cuidado que no se me vaya a caer porque no voy a estar ahí con él. Entonces, empezar a modificar pruebas, a ponerme en la situación ya, qué cosas tiene en la casa, para poder apoyarme y realizar las evaluaciones físicas y darme cuenta de que es una gran herramienta. De verdad, yo iba con muy pocas esperanzas de que iba a servir, realmente. Y no sé, iba en la sesión 5 con mi usuaria y no, y cambios sorprendentes donde me di cuenta que a veces los usuarios se guían mucho porque, no, colóqueme TENS, colóqueme una compresa, y eso les hace bien, pero si los mandáis a que hagan ejercicio en la casa, no te pescan, porque uno sabe que no los van a hacer en la casa. Y ahora no, pues uno sentí como que se empoderaron más los usuarios y uno les hizo entender que todo el trabajo que estaban haciendo y todos los avances que ella veía, por ejemplo, eran solo por su trabajo, porque hacíamos los ejercicios las dos por videollamada y darle a entender que el ejercicio físico tenía muchos más beneficios que si le colocaba a lo mejor un TENS. Me decía, y para ella igual era un tema porque ella era cuidadora, la usuaria que atendía. Y me decía, oye, si yo no habría tenido acceso a telerehabilitación, yo tampoco podría haber ido por ejemplo, a la clínica de la universidad, físicamente, porque no puedo dejar a la persona sola. Entonces nos abrió un mundo totalmente nuevo de que yo me di cuenta que el ejercicio físico cumple un rol fundamental y aparte que ellos se empoderan en su tratamiento, son parte, se sienten como mucho más parte de su tratamiento. Entonces eso es muy bonito de ver y una experiencia totalmente genial, chiquillos. Así que si tienen alguna oportunidad de hacerlo, háganlo. Es muy gratificante. Bien, súper. Ahí, a ver, la profesora Carol Núñez dice que estamos trabajando en un proyecto de vinculación para iniciar telerehabilitación. Así que súper bueno que se esté dando al menos en esta universidad, ya que también se dio en la Santo Tomás, así que yo creo que esto es lo que se viene a futuro para nosotros los kines. También la telerehabilitación va a ser una oportunidad de trabajo para nosotros, así que hay que comenzar a adoptar todo eso, a incorporarlo. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de las 4 preguntas, así que yo quiero invitarlos a que hagamos un proceso reflexivo de lo que ya se ha comentado. El día de ayer muchas personas abrieron sus micrófonos para dar su apreciación sobre los temas que se hablaron. Por ahí un alumno de tercero de La Serena, así que si es que alguno de los asistentes quisiera abrir su micrófono y dar su apreciación sobre lo que se habló, no hay ningún problema. Si quiere activar su cámara también puede hacerlo. Y no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, conversar sobre algún tema en este espacio que tenemos. ¿Yo? Dale. Me gustaría hablar, por ejemplo, todo lo que el proceso me tocó vivir durante mi preparación fue el diagnóstico kinésico.
porque cada docente venía de una escuela totalmente diferente y tenía modos de esquema de un diagnóstico kinésico totalmente diferente. Entonces uno tenía que conocer a cada docente para poder darle el gusto a cada uno, porque si le mostraba que le gustaba al otro docente, no, porque a mí no me gusta ese y no llegábamos al final a un consenso. Teníamos que conocer a cada docente para poder darle el gusto al final, en esta estructura de diagnóstico kinésico. Y con la CIF, no, ahora ya es todo más ordenadito, entonces ya no tenemos el que, no, es que a mí no me gusta ese, es que a mí me gusta de tal forma, ahora ya es como más unificado y hablamos todo el mismo idioma. Y es mucho más fácil para nosotros como alumnos poder enfrentarnos a las presentaciones de casos clínicos y futuramente al examen de grado. Porque claro, dependía mucho del docente que tenías al frente para el diagnóstico kinésico. Y ahora por lo menos en la universidad se instaló, no, que todo tiene que ser modelo CIF. Así que nos facilitó la vida. No sé cómo lo hacen los chiquillos allá. Súper. Seba, Alejandro, ¿quieren agregar algo? Sí, por ejemplo, en el Austral no se utiliza el modelo SID, pero sí se utiliza un modelo que se llama patomecánico, en donde se hace mediante un esquema ya descendente. En la primera línea uno coloca como las alteraciones más importantes ya, y después hacia abajo uno va agregando todas las consecuencias que genera esta causa, llegando al fin y al cabo a una limitación funcional del paciente, ¿ya? Entonces, de esa manera, igual se engloba un poco lo que es como el componente biopsicosocial en el objetivo, ¿ya? En donde, por ejemplo, no sé, le duele, no sé, llegó con una fractura de cadera y al final el objetivo va a ser que, no sé, pues la paciente quiere, no sé, volver a ir al trabajo caminando. Bueno, vamos a tener que llegar a un consenso a ver si se puede lograr, en cuánto tiempo, y de esa forma nosotros vamos uniendo todos estos componentes y además vamos a encontrar como la principal causa de esta alteración, que no va a ser la fractura de cadera, sino que va a ser lo que genera esta fractura. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos ordenando y vamos tratando después en la intervención todas estas alteraciones, valga la redundancia, para poder lograr nuestro objetivo. Y después, posterior a eso, nosotros realizamos lo que es el diagnóstico kinésico, en donde nosotros dejamos plasmados los hallazgos más importantes, en donde se supone que otro kinesiólogo o otro estudiante que vaya al centro que sea y lea el diagnóstico kinésico, se puede imaginar cómo va a estar su paciente o cómo va a estar como lo más próximo al paciente. Entonces, de esa manera no se toma con ninguna sorpresa como grande, por decirlo así, sino que va a ver cómo ha ido evolucionando y cómo es como el prototipo de este paciente. Entonces, de esa manera nosotros lo vemos y posteriormente a eso nosotros realizamos un pronóstico en donde englobamos todo lo que es el contexto social, qué tipo de disfunción del movimiento tiene, el impacto que tiene dentro de su rehabilitación y ver si este paciente pudiese tener como algún pronóstico favorable o desfavorable, pero que eso de repente no se utiliza mucho porque va a variar dependiendo del paciente y de esa manera nosotros hacemos una intervención más segura y más efectiva al fin y al cabo para poder lograr nuestro objetivo. Súper, Alejandro. Qué bueno que nos comentaste lo que la Universidad Austral se basa en el modelo patomecánico, porque ahí enseguida nos damos cuenta que en una misma ciudad la formación universitaria es diferente. Nosotros ocupamos el modelo CIF y ustedes el modelo patomecánico, aunque pudiesen tener cosas en común, también son cosas diferentes. Así que qué bueno que se haya dado a conocer de que existen estas diferencias. Y no es nada malo ni nada grave, sino que simplemente es algo diferente en nuestra formación. Así que, Seba, si quieres agregar algo. Sí, bueno, concuerdo con Alejandro. Nosotros igual nos inculcaron de que el diagnóstico kinésico tiene que ser una foto de la condición del paciente para que se pueda entender igual por otros profesionales. Y con Morelia también concuerdo de que la CIF nos permite un panorama global de todos los hallazgos que tuvimos anteriormente en nuestra evaluación. Así que igual es súper bueno que aborde igual aspectos psicosociales. Y bueno, y quería agregar también que es súper bueno también objetivar nuestras evaluaciones, o sea, cuantificar, perdón.
Es súper bueno cuantificar cada una de nuestras evaluaciones para después poder tener objetivos medibles y así poder ir haciendo mejoras que sean de forma objetiva. Poder objetivar, digamos, las mejoras de nuestro paciente en base a nuestros objetivos específicos. Igual es algo que nos inculcan allá en la U. Bien, Seba, gracias. Bueno, hago el llamado de nuevo. Si alguno de los que están asistiendo el día de hoy quiere abrir su micrófono, dar su apreciación, no hay ningún problema. Si es que la profe Caro quiere abrir su micrófono, no hay ningún problema tampoco. Así que esperamos. Si alguien... Ya, Mati, Ya, profe, gracias. Adelante. estoy cocinando y en pijama, así que cero posibilidad de encender la cámara mientras cocino una lasaña de berenjena y lo escucho. Ya, les cuento. Primero que todo, felicitarlos. De verdad que me enorgullece escucharlos y a todos los chiquillos de las diferentes universidades, así que de verdad que se ganan una carita feliz para todos los que están acá porque sinceramente es un muy buen espacio de reflexión para los estudiantes. Siento que esto los va a venir a enriquecer y solamente sumar para sus colegas, sus compañeros y la gente que tienen de pares, bien, compartir experiencias. Yo los escuchaba a las vivencias, por ejemplo, que contaba el Seba de la paciente, y uno como docente en ese minuto tampoco se imagina la cantidad de cosas que pasan por la cabeza en este caso del estudiante. Por supuesto que uno trata de protegerlos en ese sentido y que no colapsen en emociones, pero de repente es bueno escucharlos porque uno ahí se va dando cuenta de lo importante que es contenerlos en esos momentos. Así que bonita reflexión todas las que hicieron. Y en relación a la temática de razonamiento clínico, yo los invito a leer un cuento, que es un cuento popular que se llama El cuento de los 6 ciegos y el elefante, que finalmente te invita a hacer una reflexión súper, súper linda con respecto al razonamiento clínico, en donde a que la realidad es la porción de lo que cada uno ve. Entonces, por eso es importante conocer en la globalidad al paciente para así uno tener una realidad lo más próxima a lo que él está viviendo. Entonces, los invito a un cuento súper cortito para que y hagan esta reflexión pensando en eso. Así que eso, un abrazo y muchísimas gracias por abrir la posibilidad de contarles lo que siento. Eso. Pero este es su momento, así que disfruten ustedes. Gracias, profe. Gracias por asistir también. Igual, a pesar de que está cocinando, igual está invirtiendo tiempo en esto, así que para nosotros como alumnos es muy gratificante que hemos sentido el apoyo desde nuestra casa de estudio de los docentes, también con otras actividades, también estuvo presente la profe Caro, el profe Edison, así que en ese sentido estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Y bueno, muchachos, si hay alguien más que quiera abrir su micrófono, dar su apreciación, contar alguna anécdota, no hay ningún problema. Así que, o bien puede contarlo por el chat si es que no quiere hablar. Si no, bueno, estamos llegando al final de esta actividad. La verdad que se desarrolló de muy buena forma y los dejamos invitados para el conversatorio del día de mañana, que es un conversatorio dedicado hacia las mujeres, es de mujeres dentro de la kinesiología. Son 3 invitadas más una moderadora, así que también estamos muy contentos por eso y los esperamos mañana a las 8 para ese conversatorio, y el día jueves también tenemos un conversatorio de deporte universitario y el viernes un conversatorio sobre vinculación con el medio. Así que les agradezco el día de hoy a los invitados, a Alejandro, a Seba y a Morelia, por contarnos su experiencia, por cómo ellos han vivido la kinesiología, el razonamiento clínico, cómo han interaccionado con los pacientes. Así que muchas gracias y les cedo la palabra para que ustedes también se puedan despedir. Bueno, yo quería darle las gracias a la Universidad de San Sebastián por la iniciativa, porque como decía la profe de su universidad, la profe Carolina, es un espacio para conectarnos entre estudiantes y además profesionales incluso del área de la salud, como era la profe que estaba igual escuchándonos. Así que más que nada eso, gracias a todos los que asistieron y a la oportunidad. Encuentro que debería volverse a hacer en un futuro próximo, o pudiesen hacerse con más, quizás cosas más específicas, quizás más adelante, pero eso queda como para después analizarlo.
Y por lo que se hizo esta semana, no, yo encuentro que fue súper llenador y positivo para todos los estudiantes, más en estos tiempos que estamos prácticamente encerrados. Así que eso, darle las gracias a todos y a la Universidad de San Sebastián por la invitación. Gracias a ti, Alejandro. Sebastián, Morelia. Sí, bueno, este era un tema del que igual me interesaba conversar, porque muchas veces las escuelas en sus planes de estudios ponen un énfasis excesivo en el conocimiento y la adquisición de habilidades, pero esto muchas veces ocurre como a expensas del desarrollo de las habilidades que nos pueden aportar a una práctica reflexiva. Entonces, es súper bueno igual poder conversar con los futuros colegas sobre cómo se potencia el razonamiento en su respectiva escuela y conocer igual las diferencias y también las similitudes. Así que estoy muy contento igual de la actividad que se está dando esta semana. Creo que es un hito súper importante para la kinesiología en general en cuanto a la formación acá en Valdivia, y espero que se siga replicando esto con más temáticas y quizás más adelante en otros quizás contextos, con otros temas, para que sigamos teniendo este contacto, porque finalmente más adelante vamos a ser todos colegas y que es súper bueno que se forme esta comunidad. Gracias, Seba. Vamos, Morelia. Sí, dar las gracias totalmente por la invitación, por permitirme contar mi historia igual. Y ojalá que esto se haga de forma anual, que lo logremos establecer como en el calendario, ya a tal fecha vamos a generar estos tipos de instancias, porque es bonito conocer qué pasa en las otras universidades, como estudiantes igual, empoderarnos y saber en qué cosa estamos, qué está pasando al final de la kinesiología, cómo vivimos, cuáles son nuestras inquietudes, qué podemos hacer, aprender de las vivencias de las otras personas, y que el kinesiólogo es mucho más que rehabilitación. Somos como mediadores, porque pasamos tanto tiempo con los usuarios. Yo creo que somos uno de los únicos profesionales que pasamos mucho tiempo con ellos y los conocemos muy a fondo. Entonces, el razonamiento clínico va más, aparte de lo que nosotros de la información que nosotros necesitamos, podemos adquirir mucho más información para poder derivar a otros especialistas y poder tener el objetivo general al final, que es mejorar la calidad de vida de los usuarios. Así que agradecer mucho por la invitación y que se siga repitiendo. Bien, muchachos, gracias a todos los asistentes, y nuevamente los dejo invitados para mañana, la charla de mujeres. Así que hemos llegado al final de esta actividad. Me despido y nos estamos viendo en las charlas de los días próximos. Así que hasta luego. Chao. Chao, chicos.